Fíjense después, yo acá les puse hoy a la mañana que estos son datos como datos cualitativos. Estas dos primeras columnas son datos cualitativos que surgen de la documentación, la fecha de la operación y el documento y el número del documento que respalda. ¿Eso para qué me va a servir? Porque si tengo que después en algún momento corroborar si lo que anoté estaba bien o mal, porque hay algo que no me está quedando bien, puedo tener que ubicar fácilmente cuál es el origen de la anotación que hicimos, ¿sí? Después, fíjense que yo tengo resaltado tres sectores. Uno que se llama entradas, uno que se llama salidas y otro que se llama existencias. ¿Qué quiere decir esto? De que para él cada artículo me va a mostrar esta ficha de stock cuántas son las mercaderías que entraron, cuánto fue la mercadería que salió y cuál es la existencia que me va quedando, ¿sí? Por eso se llama inventario permanente. Voy llevando permanentemente el control del movimiento de las unidades. En cada sector, tanto en entradas como en salidas y existencias, fíjense que tenemos habilitadas tres columnas, ¿sí? Una para cantidades, una para precio unitario y una para precio total. Y esto se repite en las tres columnas, ¿sí? Porque fíjense que yo les decía que esto es un mayor auxiliar. ¿Dónde me doy cuenta que es un mayor auxiliar? Fíjense acá en la columna de entradas, en la última columna que dice pesos total. Ahí, ¿qué estaríamos anotando? El valor total de las mercaderías que ingresaron, ¿sí? Esa columna sería equivalente ¿a qué columna de un mayor? El debe. Al debe, ¿sí? Acá abajo ustedes están con ayuda hoy, porque me quedó anotado. Acá abajo lo tienen. ¿Por qué? Porque todos los aumentos de las cuentas del activo se deben anotar en el debe. Entonces, el aumento de las mercaderías va a equivaler a una registración en el debe. Las disminuciones serían las salidas, ¿sí? Entonces, esta otra columna que me muestra el total de las disminuciones que sufrió ese producto va a ser equivalente al haber, ¿sí? Y la diferencia entre el debe y el haber, ¿qué me va a reflejar? El saldo total. El saldo, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de por qué decimos que esto es un mayor auxiliar? Si fuese un mayor auxiliar de deudores, ¿qué tendríamos? El nombre del deudor, una columna para la fecha, una columna para el concepto, una columna del debe, una columna de haber y una columna de saldos, ¿sí? Esta ficha de stock tiene esas tres columnas, debe, haber y saldos, pero solamente que las vamos a identificar como entradas, salidas y existencias, ¿sí? Y además nos va a brindar la información de las unidades físicas que entraron de cada producto, que salieron y las que nos van quedando en existencia, ¿sí? Esto, conocer cuántas son las unidades que me van quedando en existencia, es lo que me va a permitir determinar si hay mercadería que me está faltando o me está sobrando. Esas son, también las llamamos a eso como diferencias en el inventario. Me va a permitir determinar diferencias, faltantes o sobrantes de mercaderías. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y si la ficha acá me dice que en función de lo que compré y de lo que vendí, supongamos que habíamos comprado, yo les completo solamente la parte esta de cantidades. Habíamos comprado 20 unidades de un producto. Tengo en stock, ¿cuánto? 20, ¿sí? Después vendí 12. ¿Cuántas me tienen que quedar? 18, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Este inventario es un inventario como... 8. Ah, 8, perdón, sí, les veía cara rara. No estamos, ¿Qué pasó? 8. no estamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo, no, me tienen que chiflar. Ya a esta altura del día yo puedo decir, pienso una cosa, digo otra, o hago cuentas que son de terror, pero bueno. El alemán me diría mi hija. 20 menos 12 es 8. Perfecto.
Bien, estas 8 unidades, ¿qué representa? La existencia. Lo Lo Quedan que 8 debería tener, lo que Lo que debería debería tener. tener, ¿sí? Quiere decir que si yo voy al depósito y hago el recuento de los artículos A, tendría que tener 8, pero podría tener 7, o podría tener 9, o podría tener 6 y 8, no sé. Podría tener cualquier número, ¿entienden? ¿Por qué? Porque se podría haber roto y no me avisaron, o alguien se llevó un artículo y no lo vendió, o alguien se equivocó cuando entregó la mercadería, ¿sí? Lo más normal es que haya diferencias. Entonces, o que se hayan equivocado al anotar, también podría pasar, y me anotaron acá una compra que no correspondía. Esto, llevar este registro auxiliar me va a permitir detectar si hay diferencias faltantes o sobrantes. ¿Cómo? Controlando o comparando este dato, que es un dato técnico, le llamamos nosotros, dato técnico porque surge de una ficha, ¿sí? Es un dato que surge de un registro, lo voy a comparar contra el dato que surge del recuento físico, lo que tengo en la realidad. Comparo lo que debería tener, que es lo que me dice la ficha, contra lo que tengo en la realidad, ¿sí? Y de esa manera podemos determinar si hay diferencias faltantes o sobrantes. Bien. Volvemos a nuestra ficha, a ver qué otras ventajas o qué otras consideraciones tengo que tener. ¿Qué vamos a ir anotando acá? Yo les dije que es un registro de primera entrada, por lo tanto, recibo un comprobante y lo voy a registrar en esta ficha de stock y en el libro diario, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué era PU, No. profe? Precio ¿Precio unitario. unitario? Precio Claro, unitario. entonces fíjense que voy llevando el control de las cantidades que ingresaron, cuál fue el precio unitario de lo que incorporé y el precio total. Cuando vendo mercaderías, también voy a tener que anotar siempre lo mismo. Es decir, que la ficha me brinda la información de las cantidades, el precio unitario de cada una de esas unidades y el precio total, el valor total, ¿sí? Como es una ficha, un registro, un mayor auxiliar, puedo hacer un control, debo hacer el control en realidad, de que el saldo de la cuenta mercaderías, ¿sí? ¿Qué saldo va a tener la cuenta mercaderías si es una cuenta patrimonial del activo? Deudor. Deudor. El saldo de la cuenta mercaderías debe ser igual a qué de los registros auxiliares. ¿Al de las entradas? ¿Hay alguna relación entre la cuenta colectiva mercaderías y las fichas de stock, registro auxiliar, mayor auxiliar? ¿Hay alguna relación o no tienen nada que ver? Sí, deberíamos tener lo mismo en las dos. Deberíamos tener lo mismo en las dos. Lo que pasa que una es colectiva, mercaderías, y esta es un saldo que me va a reflejar solo las existencias del artículo A. Entonces, para hacer el control, esto ustedes ya lo vieron también, tendríamos que comparar el saldo de la cuenta mercaderías contra la sumatoria de los saldos de todas las fichas de stock. Y eso me debería dar igual si es que hice bien las registraciones. Si no me da igual el mayor contra la sumatoria de las fichas de stock, quiere decir que hubo algún comprobante que registré en el diario y no lo registré en la ficha de stock, o a la inversa, lo registré en la ficha de stock y omití registrarlo en el libro diario. Van juntos, ¿sí? Bien. Sí. Por eso las registraciones las tienen que ir haciendo de manera simultánea. Cuando registro un documento que afecta a la cuenta mercaderías, que me aumenta o me disminuye las mercaderías,
voy a tener que registrar eso en el libro diario y simultáneamente voy a tener que registrar algo en